Imagínate que un día decides sumergirte en un grupo de estudio bíblico dispuesto a explorar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la primera sesión, todos abren sus Biblias en el capítulo inicial de Génesis con gran entusiasmo. Al concluir la lectura, las miradas intercambiadas revelan confusión generalizada, desatando una serie de intentos para descifrar el pasaje. Tras horas de una larga conversación, la sesión llega a su fin y cada uno se retira a sus hogares. Sin embargo, mientras reposas en la cama, el pasaje sigue intrigándote, dejándote con más incógnitas que respuestas. En un impulso nocturno, te levantas y decides explorar el internet en busca de una aclaración. Sin embargo, te encuentras sorprendido al llegar a un revoltijo de interpretaciones dispersas. Algunas explican esto, pero pasan por alto aquello. Otras desestiman el pasaje como obsoleto, argumentando que el Antiguo Testamento ya no se aplica. Pero tu creencia firme en que este pasaje es la palabra del Dios vivo y verdadero persiste, convencido de que fue destinado a perdurar como parte fundamental de nuestra fe. Entonces, desesperado y confundido, decides acudir a un ministro de la iglesia, quizás tu pastor o líder. Le planteas tus inquietudes compartiendo las diversas interpretaciones que encontraste en internet. Pero, para tu asombro y del ministro, descubres que ni él ni el líder han explorado ese pasaje en toda su vida. A pesar de ello, te ofrecen una palmadita en la espalda, sugiriendo con firmeza: hermano, simplemente debe aceptarlo por fe. En la actualidad, la cuestión de los orígenes persiste como uno de los temas más candentes, generando debates acalorados tanto en el ámbito religioso, particularmente en el cristianismo bíblico, como en el ámbito científico, donde se enfrentan las perspectivas de la cosmovisión derivada de la Ilustración en el occidente europeo y más reciente en Estados Unidos, es decir, el cientificismo. Génesis 1 se erige en el epicentro de este apasionado debate entre la fe y la ciencia, sirviendo como el cimiento mismo de la fe cristiana al dar origen a la doctrina de Dios como el creador supremo de todo. Pero incluso dentro del ámbito cristiano, y más aún en los corredores de la iglesia, este capítulo se somete a frecuentes discusiones donde emergen dos interpretaciones predominantes en la actualidad. Por un lado, la perspectiva de la Tierra joven postula que la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años, basándose en la lectura de Génesis y tratando de conciliarla con hallazgos científicos. Por otro lado, la visión de la Tierra vieja sostiene que la Tierra tiene miles de millones de años, también fundamentándose en Génesis y tratando de armonizarla con los descubrimientos científicos. Pero estas interpretaciones divergentes no solo no contribuyen a frenar los ataques externos contra la fe, sino que tampoco, en mi opinión, abordan el pasaje con la profundidad que merece. Entonces, debido a que las dos opiniones no pueden estar correctas al mismo tiempo desde un punto de vista bíblico y lógico, y debido a que el texto parece no favorecer ni una ni la otra, porque de lo contrario no habría esta disparidad, eso significa que tal vez estemos abordando el pasaje de la forma incorrecta, y que tal vez haya algo de lo que quizás no nos hayamos dado cuenta y que tal vez tengamos que reconsiderar. Esta serie que estoy a punto de comenzar se centrará únicamente en el capítulo 1 de Génesis y un poco de Génesis 2 cuando lleguemos a la humanidad. Es importante señalar que no seguirá una estructura de predicación de versículo por versículo, aunque abordaré los pasajes de manera específica en ocasiones. Tampoco voy a dar una predicación típica de 3 puntos donde se presenta el Evangelio o donde te motivo a hacer esto o aquello. A lo que voy es que este material tal vez no sea algo que se pueda predicar un domingo por la mañana, sino más bien es como un estudio bíblico de un miércoles por la noche. Tampoco pretendo realizar un estudio exhaustivo del capítulo,
Mi objetivo es compartir lo que considero aquel destello de luz que me condujo a una comprensión más profunda de la esencia de este capítulo y del Génesis en total. La serie tiene en sí como fundamento el libro titulado El mundo perdido de Génesis 1, del Dr. John Walton. Sin embargo, también usaré otros recursos que me ayudaron a comprender el capítulo en sí. En esta serie voy a compartir una perspectiva que quizás no sea ampliamente conocida dentro de la iglesia o que quizás jamás hayas escuchado en tu vida, pero que creo proporcionará una visión más refinada y ayudará a comprender mejor el libro fundamental para la teología de la fe cristiana. Así que, ya sea que seas un recién llegado a la fe cristiana o un veterano de varios años, un pastor al frente de una iglesia o un líder de grupo de estudio, mi esperanza es que esta serie no solo estimule ideas acerca de Génesis 1, sino que también promueva reflexiones sobre la Biblia en su totalidad, sobre la teología, la ciencia y la fe, tanto a nivel individual como comunitario. Me gustaría comenzar con esta frase como base para esta serie y que fácilmente se podría aplicar al resto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es esta. La Biblia fue escrita para nosotros, los cristianos y también a la humanidad en sí, pero no fue escrita a nosotros. Fue escrita a Israel. Es la revelación de Dios hacia Israel y a través de Israel hacia nosotros. Por tanto, fue escrita en idiomas diferentes, que serían el hebreo, arameo y griego antiguos, que incluyen cosmovisiones y culturas específicas en sí mismos para poder entenderlos. Entonces, para comprender el mensaje, debemos comprender tanto el lenguaje como la cultura. Un ejemplo de esto se puede ver en las palabras que no se traducen. En el hebreo, la palabra Hesed, que en su mayoría se traduce como lealtad, amor y amabilidad, pero en español no hay palabra traducible que se pueda usar específicamente. Esto puede llevar a una mala interpretación del texto y, por ende, perder la intención original del autor. Otro ejemplo sería al querer abordar la cultura. Por ejemplo, el matrimonio. Sí, es un contrato legal entre un hombre y una mujer, al igual que nosotros en tiempos modernos entendemos. Pero en el antiguo Israel, el matrimonio conllevaba un aspecto social y civil que es extraño hacia nosotros. En el Israel antiguo, un matrimonio se trataba de alianzas entre familias y unión de riquezas. No era tanto de amor ni de una meta individual como pareja. Entonces, aquí sí hay una palabra que se traduce específicamente del hebreo a nuestro lenguaje moderno, pero el concepto cultural se pierde por completo. Para solidificar estas afirmaciones, consideren por ejemplo esta frase en inglés. John, I invite you to a party tonight. Bring the drinks and some snacks, because we're going to paint the town red and bring the house down. Ahora bien, si algunos de ustedes hablan inglés, tal vez puedan entender esta frase. Pero si no sabes inglés, es tan fácil como ir al traductor de Google, escribir la frase y ver el resultado. Y si hacemos eso, vemos que nos da esto. John, te invito a una fiesta esta noche. Trae las bebidas y algunos bocadillos porque vamos a pintar el pueblo de rojo y derribar la casa. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Está en español y sé que ustedes, incluso yo, entendemos lo que la frase dice. Entiendo la primera oración que habla de invitar a John a una fiesta esta noche. Ok, tiene sentido. Trae las bebidas y algunos bocadillos. Ok, tiene sentido. Sé lo que quiere decir. Entonces, hasta ahorita, todo está bien. Pero lo raro es la segunda parte de la segunda oración. Porque vamos a pintar el pueblo de rojo y derribar la casa. O sea, ¿qué tiene que ver invitar a alguien a una fiesta, decirle que traiga bebidas y bocadillos para pintar el pueblo de rojo y derribar la casa?
Eso no tiene sentido. Sí, está traducido al español. Si verificas esta frase con un traductor profesional, te va a decir que es una traducción válida. Si pones incluso la segunda parte de la segunda oración en el traductor de Google, te va a dar el mismo resultado sin importar el contexto previo. Entonces, en este ejemplo, aunque todas las palabras se pueden traducir del inglés al español, noten que no se traduce culturalmente. Sí, es una traducción válida, funciona y se entiende, pero no se entiende el concepto o la intención original del autor. Entonces, aquí se ocupa un poco de esfuerzo. Hay que pensar en cómo sacarle sentido a esta oración. Y bueno, lo que podemos hacer es buscar en internet qué significan las frases Paint the Town Red y Bring the House Down en inglés. Y si las buscamos, descubrimos rápidamente que la frase Paint the Town Red en inglés conlleva un significado de hacer una fiesta alocada, de festejar descontroladamente. Y por igual, si buscas la frase Bring the House Down, descubrirás que tiene un concepto de tocar una música muy alto, casi ensordecedora. Entonces, ahora ya podemos sacarle el sentido literario a la frase porque ya supimos el significado de ambos enigmas y ahora sabemos el concepto original del autor. Entonces, terminaríamos con algo así. John, te invito a una fiesta esta noche. Trae las bebidas y algunos bocadillos porque vamos a festejar descontroladamente y tocar música ensordecedora. Ahora, aunque esta traducción también es válida, no suena bien. Por ejemplo, yo no usaría estas palabras con un amigo. Yo no diría festejar descontroladamente, ni mucho menos tocar música ensordecedora. Entonces, aunque esta frase conlleva una traducción fiel y mantiene el concepto original, no suena bien culturalmente y por ende se pierde la intención original del autor, aunque el concepto se transmite fácilmente. La intención original del autor es la de hablar coloquialmente con un lenguaje informal que exprese una atracción irresistible a la fiesta, en cierta forma. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar una frase que tal vez se pueda entender más culturalmente. Y bueno, una frase o una forma en la que se podría decir esto en español también sería: John, te invito a una fiesta esta noche. Trae las bebidas y algunos bocadillos porque nos vamos de parranda y a darle rienda suelta. Ahora, noten que esta tendría más sentido en México, por ejemplo. Yo soy de México. Yo no sé en otros países cómo se expresen estos conceptos en forma coloquial, pero esta frase, noten que no solo tuvimos que traducirla, sino que tuvimos que interpretar la segunda parte para que tenga sentido culturalmente. Entonces, cuando se llega a la Biblia, por ejemplo, y en especial en el capítulo de Génesis 1 que vamos a tratar, sí, hay frases y palabras que tal vez sí se puedan traducir respectivamente al español, pero hay palabras y frases que no tienen sentido cultural. Entonces, por igual, noten cómo en la primera versión de la frase, si se traducen literalmente las palabras, una mitad suena bien, pero la otra nos desconcierta, nos corta el flujo o secuencia de ideas. Luego, al entender el significado de las frases en la segunda versión, podemos comprender el concepto, pero no conllevan la intención cultural que el autor original tenía en mente. Y por igual, en la tercera versión de esta frase, no solo se ocupa investigar lo que significan las frases originales, sino que se tienen que abandonar e intercambiarlas por frases que tengan más sentido a la cultura para mantener la intención original. Entonces, noten que la primera traducción es literal. Esa es la traducción literal de la frase. La segunda es en general y da a entender el concepto. Pero la tercera versión de la frase es más fiel y específica a la intención original del autor. Entonces, por igual, no sé si alguno de ustedes esté aprendiendo un idioma,
tal vez inglés, no sé. Pero así como para aprender un idioma, se debe dejar en cierta forma el idioma natal atrás. Por eso muchos maestros recomiendan que la mejor manera de aprender un idioma es ir al país nativo del idioma y aprender el idioma en la cultura con la gente, no tanto en sí estudiando libros o tomando clases. Entonces, así también nosotros debemos dejar nuestra cultura moderna atrás para poder entender la cultura antigua de los israelitas. En cierta forma, debemos intentar, por más limitado e incompleto que sea, porque no tenemos un acceso total a la cultura israelita antigua. Pero sí tenemos que trabajar con lo que tenemos. Debemos intentarlo para poder entender la cultura en su contexto original, tanto literario como cultural. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos recuperar ese mundo bíblico cultural perdido? Bueno, una forma es que podemos familiarizarnos con su literatura. Y aunque puede sonar un poco redundante de que, bueno, ¿cómo puedes entender la cultura si no entiendes la literatura? ¿Y cómo puedes entender la literatura si no puedes entender la cultura? Pero esto es solo si nos limitamos a una sola fuente, en nuestro caso la Biblia, Génesis 1 por sí mismo, comparando Génesis 1 con el resto de la Biblia y el resto de la Biblia con Génesis 1. Por lo tanto, debemos mirar hacia otras fuentes extrabíblicas de la misma época y de la misma cultura. Ahora bien, noten lo que esto no significa, ¿ok? Quiero enfatizar esto, lo que no significa. Número 1. Esto no significa que al comparar el Antiguo Testamento con otros textos, esperaremos encontrar similitudes en cada aspecto. Tampoco estamos buscando correspondencias de uno a uno en cada tema que se trata. Pero tampoco debemos esperar diferencias absolutas en cada tema que se trata. Número 2. Otra cosa que no significa es que le estamos dando cierta autoridad a estos otros textos para que dicten cómo vivir la vida, como lo haríamos con el Antiguo Testamento en ciertos aspectos. Y número 3, otra cosa que no significa es que si alguien predica pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 1, sin compararlo con otros textos antiguos, entonces esa predicación es inútil e inservible. Mucho contenido del Antiguo Testamento se puede entender sin acudir a estos otros documentos del Antiguo Cercano Oriente, y en ciertos casos el significado central de unos pasajes es muy obvio y fácil de entender. Por ejemplo, el de Génesis 1 se entiende perfectamente, que Dios es el creador del mundo que conocemos. Las traducciones que tenemos transmiten el concepto central perfectamente. Entonces, no sé si en su iglesia, el domingo por la mañana, estén haciendo una serie de Génesis 2, por ejemplo, y están hablando de Adán y Eva, y sobre lo que trata el matrimonio. No sería justo, no tiene sentido decir, bueno, ese pastor no está usando los escritos del antiguo Cercano Oriente. Entonces esta predicación ya es inútil e inservible y mejor me voy de esta iglesia y tal y tal y tal. No. No estoy diciendo eso para nada. Así que estos tres puntos son los que quiero enfatizar. Lo que no significa cuando comparamos el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a hacer en esta serie, con otros pasajes de la literatura del Antiguo Cercano Oriente. Entonces, el simple hecho que reconozcamos la Biblia como la revelación misma de Dios, eso mismo la hace completamente diferente de cualquier otro texto antiguo. Y dicho sea de paso, aunque otros textos varían entre sí, como por ejemplo los escritos egipcios de los mesopotámicos, o los de los asirios de los babilónicos, e incluso los babilónicos del primer siglo a los del segundo siglo, y todavía aún más, incluso dentro de los babilónicos del primer siglo, diferentes ciudades, grupos e individuos varían entre sí. Pero aunque varían entre sí, siempre habrá ciertas similitudes.
y éstas estarán más cerca entre sí que cualquier otra cultura de nuestra época moderna. Estarán más cerca entre sí en lo que concierne el matrimonio de como lo entendemos nosotros. Estarán más cerca entre sí en la religión a como la entendemos nosotros. Estarán más cerca entre sí en la cosmología de a como la entendemos nosotros, y estarán más cerca entre sí en la cosmovisión general que a la de nosotros. Por ejemplo, de vuelta al matrimonio. El matrimonio babilónico o egipcio no es del todo parecido al de los israelitas, pero sí habrá puntos de intersección y similitud. Asimismo, también hay puntos de intersección en lo que concierne el matrimonio en nuestro mundo moderno, pero los babilónicos e egipcios tendrán aún más. En las tres culturas, la israelita, la egipcia y la moderna, el pacto del matrimonio se compone de un hombre y una mujer unidos por un juramento social tanto como legal. Incluye crear una familia, cuidar de ella, incluye aportar a la sociedad miembros que busquen el bien común de la comunidad y de la nación. Entonces, aunque estos fundamentos del matrimonio se entienden y están presentes en las tres culturas, no obstante, podremos entender el matrimonio israelita comparándolo con el matrimonio egipcio a que comparándolo con el nuestro, ya que el matrimonio egipcio y el israelita estaban más cerca entre sí que al de nosotros. Entonces, en cuanto a Dios, así como el Dios israelita es diferente a los de Egipto o Babilonia, los judíos mismos entendían a Dios más en referencia a como los demás entendían a sus dioses. Asimismo, cuando se trata de Dios, hay similitudes en nuestro mundo moderno que compartimos con los antiguos y con las otras culturas contemporáneas también. Pero al igual que el matrimonio, cuando los israelitas entendían a Dios, lo entendían más cerca a como lo entendían los egipcios, los babilónicos o los asirios, que a como lo entendemos nosotros hoy, en ciertos aspectos. Y esto se sabe ya que los israelitas estaban expuestos a las religiones de su alrededor, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, los israelitas se dejaron influir con los dioses paganos como Baal o la adoración del sol. A modo de ejemplo, después del Éxodo, cuando llegaron al monte Sinaí, hicieron el becerro de oro, que básicamente empezaron a ver al Dios mismo que los había sacado de Egipto, como lo veían las otras naciones. Y esto me lleva a otra cosa que quiero enfatizar. Esto no significa que Israel les copió o que tomó prestado de las otras religiones o culturas. Ni siquiera se podría decir que fueron influenciados, sino que más bien que compartían los mismos conceptos y las mismas cosmovisiones del mundo antiguo. No fueron influenciados, sino que ya eran parte de ese mismo mundo. Por ejemplo, en nuestra cultura moderna, nosotros no copiamos de la cultura de otros cuando se trata de redes sociales, de YouTube o en ciertas formas de la política o normas sociales. No es como si tuviéramos que leer literatura y estudiar acerca de TikTok o Instagram para poder crear una cuenta y entender el comportamiento de la gente en esas plataformas. En nuestra cultura también prevalece el mejoramiento individual, tenemos la sensación de derechos individuales y en cierta forma la noción de la democracia. Y por igual, cuando se trata del naturalismo y la esencia del universo, la física, la química y la biología, o incluso de cómo operan los gobiernos en cada país. Todas estas son parte de nuestra cultura colectiva. Todo esto se puede encontrar en nuestra literatura, en nuestra arte, en nuestra música, pero noten esto, no es a través del estudio de la literatura, ni del arte, ni de la música, que aprendemos o copiamos de tales cosas. Simplemente nacemos, o en ciertos casos somos absorbidos, vivimos, experimentamos y somos parte de esa cultura. En muchos casos, sin ninguna alternativa considerada. Entonces, dicho esto, no debemos considerar la Biblia como simplemente
otra obra literaria de mitología antigua. Las mitologías egipcias y babilónicas solo nos ayudan a ver cómo entendían el mundo en aquel entonces. Para ellos, estas mitologías no eran cuentos o novelas de la imaginación. Su mitología y religión eran métodos y formas de cómo funcionaba el mundo y de cómo llegó a ser. Esto involucra la teoría de los orígenes, que incluye de dónde vienen los dioses, los humanos y el mundo que nos rodea. También incluye la esencia humana, que son las creencias, el bien y el mal, diferencias en clases, las funciones de hombres y mujeres, padres e hijos, etc. También incluye la naturaleza del cosmos, de cómo funciona el sol, la luna, el cielo, la tierra y el mar, etc. Y también incluye a los dioses mismos. Incluye de por qué hacen lo que hacen, sus funciones en el mundo, sus orígenes y cuando se involucran en las vidas humanas, por ejemplo. Ahora, en tiempos modernos, nosotros rechazamos tales mitologías para enfatizar que no creemos en ellas ni compartimos las mismas creencias. Pero para la gente antigua, estas eran verdades que reflejaban sus creencias más profundas y de las cuales surgían las leyes civiles, las autoridades, los rituales y las normas sociales. En cierta forma, nuestra ciencia moderna se podría decir que es nuestra mitología. No tanto en el sentido de la etimología, es decir, el origen de la palabra, sino más bien en concepto y analogía. Por lo general, la ciencia es el lente por el cual vemos los orígenes, la humanidad y el mundo que nos rodea en la mayoría de los casos. Aunque sí, la ciencia no deja lugar a una deidad, pero también, noten esto, tampoco la puede refutar. Con esto en mente, Génesis 1 se presenta como la explicación dada por los israelitas sobre cómo llegó a existir el mundo y cómo debería operar, aunque no profundiza tanto en por qué es como lo experimentamos en la actualidad. Eso es parte de otra historia, Génesis 3 y demás. Pero, sin embargo, cumple el mismo propósito que buscaban alcanzar las otras mitologías de su tiempo, y que por ende satisface la misma necesidad que nuestra ciencia moderna busca abordar. Entender de dónde venimos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en este mundo. La distinción crucial radica en que esta explicación no es simplemente una percepción de cómo los israelitas pensaban que debería ser, sino que se presenta como la revelación misma que Dios nos proporcionó acerca de cómo debería ser. Este no es el resultado de la observación humana de la naturaleza y la posterior conclusión por parte del hombre sobre las grandes interrogantes, sino más bien es el propio Creador entregándonos las respuestas. Es una narrativa divinamente revelada sobre el origen y el propósito, ofrecida directamente por aquel que posee el conocimiento de la autoridad supremos. En consecuencia, aunque Génesis 1 opera de manera similar a las otras mitologías, nos resulta incómodo etiquetarlo de esa manera. Sin embargo, esto no implica que no haya cumplido su propósito en el tiempo de los israelitas, ni que no continuará cumpliéndolo en nuestra época moderna y en las venideras. Es cierto que detrás de las mitologías hay hechos y personajes históricos, pero estas no son registros históricos en el sentido convencional en el que nosotros pensamos. Podríamos describirlo como mito-historia, que es básicamente eventos reales explicados con un propósito que trasciende el mero registro de acontecimientos. Y como dije antes, este propósito es el conocido por todos, que dice que el Dios de Israel es el creador de todo y lo diseñó todo de cierta manera para que tanto nosotros como la naturaleza funcionemos y cohabitemos según su voluntad. Sin embargo, el razonamiento y la forma en que se llega a esa conclusión difieren considerablemente entre nuestra cultura moderna y la de un israelita antiguo. Y esa forma de llegar a esa conclusión es la meta que persigue esta serie,
explicar las diferencias en el enfoque y la comprensión de Génesis 1 entre estas dos perspectivas culturales distintas.